La Convención de Viena define el tratado como un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, como ya conste en un instrumento único o en dos o en más instrumentos conexos y cualquiera de su denominación particular. Esta definición excluye en consecuencia a los tratados orales. La seguridad del orden jurídico internacional no acepta actualmente los tratados verbales sino escritos, solemnes regidos por el derecho internacional y por el derecho interno de cada Estado. No pueden ser considerados como tratados los modus vivendi ni los concordatos. Los primeros podrán ser acuerdos temporales de carácter religioso, aunque han sido utilizados en cuestiones limítrofes, y los concordatos, que eran tratados cuando existían en estado pontificio. Los elementos de un tratado son: capacidad. Esto es solo que los estados pueden celebrar tratados per se. Consentimiento, el cual tiene que ser expreso y manifestado por conducto del jefe de Estado o del órgano de negociación internacional del Estado o por el intermedio de sus plenipotenciarios. El objeto, que tiene que ser lícito, es decir, no violatorio el derecho internacional posible, es decir, que no sea sobre algo inexistente, y por causa se entiende aquello que justifica la obligación. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, es una estructuración económica internacional con sede en la ciudad de Viena, creada como respuesta a la baja del precio oficial del petróleo, acordada unilateralmente por las grandes compañías distribuidoras, que eran extranjeras con respecto a los países productores de petróleo crudo, en agosto de 1960. Sus fines son la unificación y coordinación de las políticas petroleras de los países miembros, con la defensa de sus intereses como naciones productoras. Los países consumidores consideran a la OPEP como un oligopolio. Los inventores de estos sistemas, quienes son éticamente para censurarlos. Fue fundada en Bagdad, la capital de Irak, conformada por 5 países: Arabia Saudita, Kuwait, Irán, Irak y Venezuela. Fue fundada en una conferencia realizada entre el 10 y el 14 de septiembre de 1960, con la iniciativa del gobierno de Venezuela, quien indicó que se necesitaba como instrumento de defensa de los precios para evitar el despilfarro económico del petróleo, que se agotaba sin posibilidad de renovarse. Objetivos del Tratado de Bagdad. El objetivo expresado en las resoluciones 1 y 2 de Bagdad es ser el órgano de consulta de los países miembros para coordinar y unificar las políticas petroleras respectivas, con el fin de acordar las acciones más convenientes y para determinar los medios más idóneos de resguardar individual y colectivamente los intereses de los Estados miembros. La OPEP intenta formular los programas que aseguren la estabilidad de los precios del petróleo crudo en los mercados internacionales, de forma tal que se eliminen fluctuaciones indeseables o peligrosas, tomando en cuenta los intereses de las naciones productoras en asegurar para cada una de ellas un beneficio estable, justo y adecuado; para los países consumidores, un abastecimiento eficiente, económico y seguro; y para los inversionistas en la industria petrolera, una ganancia equitativa. La Conferencia de Bagdad aprobó 2 resoluciones clave. Resolución número 1. Que los miembros no podrán por más tiempo permanecer indiferentes ante la actitud adoptada hasta ahora por las compañías petroleras al efectuar modificaciones de precios. Numeral 2. Que los miembros exigirán que las compañías petroleras mantengan sus precios estables y libres a toda fluctuación innecesaria. Numeral 3. Que los miembros estudiarán y formularán un sistema para asegurar la estabilidad de los precios, entre otros medios, por la regulación de la producción con la debilidad
atención hacia los intereses de las naciones productoras y de las consumidoras y a la necesidad de asegurarse una entrada estable a los países productores. Numeral cuarto, que si como resultado de la aplicación de cualquier decisión únicamente de esta conferencia se empleará cualquiera represalia directa o indirecta por alguna compañía interesada contra uno o más países miembros. Resolución número 2, numeral 1. Con miras a hacer efectiva las previsiones de la resolución número 1, la conferencia decide formar un organismo permanente llamado Organización de los Países Exportadores de Petróleo, para consultas regulares entre sus miembros con vista a coordinar y unificar las políticas de los miembros y determinar, entre otros asuntos, la actitud de los miembros deben adoptar cada vez que surjan circunstancias. Numeral 2. Los países representados en esta conferencia serán miembros fundadores de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo. Numeral 3. Cualquier país con una exportación neta sustancial de petróleo puede llegar a ser miembro si es aceptado únicamente por los 5 miembros fundadores de la organización. Numeral 4. La organización efectuará reuniones por lo menos 2 veces al año y, si es necesario, más frecuente, en la capacidad de uno y otro de los países miembros en cualquier otro lugar que sea aconsejable. A. Para organizar y coordinar el trabajo de la organización, se establecerá un secretario de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo. B. Un subcomité formado por lo menos de un miembro de cada país, que se reunirá en Bagdad no más tarde del 1 de diciembre de 1960, con el objeto de elevar y someter a la próxima conferencia un anteproyecto de reglamento concerniente a la estructura y funciones del secretariado, de promover el presupuesto del secretariado para el primer año y de estudiar y promover la sede más conveniente para el secretariado. La OPEP puede tener una gran influencia en el mercado petrolero, especialmente si decide reducir o aumentar su nivel de producción. La OPEP controla aproximadamente el 43% de la producción mundial de petróleo y el 75% de las reservas de petróleo. Su dominio en las exportaciones de crudo se sitúa en alrededor del 51%. Además, concentra la totalidad de la capacidad excedentaria de la producción de petróleo del mundo, lo que de facto convierte a la OPEP en el banco central del mercado de petróleo. La cuota de mercado de la organización aumentará en el futuro, ya que la Agencia Internacional de la Energía prevé que la producción de petróleo convencional de los países que no forman parte de la OPEP alcanzará su máximo alrededor de 2015. Para complementar la idea principal y como análisis económico, ilustramos un poco la influencia que tiene la OPEP o la Organización de los Países Productores y Exportadores de Petróleo frente a los países que no, puesto que ellos tienen la gran ventaja porque regulan el precio y la cantidad de petróleo producida. Eso puede acarrear ventajas o desventajas para los países no productores. En cuanto a análisis político, vamos a ilustrar la importancia de la revisión de estas políticas que rigen sobre la OPEP, ya que, como mencionamos anteriormente, el impacto económico que pueden sufrir los países no importadores y productores de petróleo puede ser muy alto. Es por eso que esta organización debería establecer unas políticas claras y justas que garanticen la estabilidad de la producción y eviten una crisis o especulación por falta del recurso.